Bueno, lo primero es presentarme. No sé si nos conocíais, soy Sergio de Opopíldoras. Bueno, somos dos personas que somos Sergio y María, que lo que hacemos es llevar este pequeño proyecto que hemos empezado el año pasado, en enero, no este año, el año pasado, y hemos empezado a trabajar con Comunidad de Madrid, con Principado de Asturias, porque yo vivo en Asturias. eh, y luego pues hemos estado haciendo AGE este año, tanto el nivel de C1 como de C2. Y, y nada, básicamente nuestra propuesta es la preparación solo de la parte de informática y esa preparación pues la tenemos diseñada con unas clases que os voy a mostrar ahora para que las veáis, tanto de manera teórica como práctica. ¿Vale? Así que por eso os decía que más o menos a qué ibais, si ibais a GVA o ibais a Ayuntamiento, porque os puede servir para las dos cosas. Bueno, la plataforma básicamente es esta, que es opopíldoras.es. Por ejemplo, Mari Carmen, que me decía que ella ya había estado haciendo algunas cosillas, os voy a enseñar simplemente que está diseñada con tipos de programas, ¿vale? Es decir, que si vais a necesitar algunos programas u otros, pues se os matriculan esos programas que necesitáis. Entonces, voy a entrar, por ejemplo, en uno de ellos, en el de informática y Windows, por ejemplo, si os parece, este de GVA. Bueno, este caso, acordaos que C1, vosotras que vais a C1 sí que tenéis informática básica, pero las que vais a C2 no tenéis informática básica. Solo tenéis el explorador de Windows y Windows 11. Bueno, una vez que entramos en la plataforma, voy a explicar que las clases están divididas por bloques, ¿vale? Lo hemos hecho así para que también llevéis un poco una organización vuestra de cómo queréis ver los vídeos. Y ahora os enseño un poco el cronograma, para que también os sirva de guía. Bueno, las clases, lo que os digo, ¿no? Están organizadas por vídeos, ¿no? Los vídeos duran como media hora. Esto hay que avisarlo porque son vídeos que no son cortos. ¿Por qué? Porque hay una explicación de dónde están las cosas, no son vídeos de 5 minutos y nosotros consideramos que la preparación media para que os pueda ayudar serían por lo menos mínimo dos clases diarias, que sería como una hora, más otra hora en solucionar los test, ¿vale? Los test que hay en cada vídeo. Entonces, tener en cuenta que si queréis sacarle partido y rendimiento a una formación de este tipo, vais a necesitar mínimo dedicarle entre una hora, hora y media, 2 horas, entre una hora y 2 horas, ¿vale? Para poder prepararos bien. Entonces, tenéis tiempo, por lo menos los que vais a GVA vais a finales de noviembre. Luego estuve leyendo que ya no han quitado la fecha de C1, que no tienen la fecha. Bueno, tenéis un poco de margen para poder prepararos. Bueno, en este caso, los vídeos son estos, los podéis ver directamente desde la propia plataforma o tiene un enlace directo para que los podáis ver en YouTube. Y luego cada vídeo, esto simplemente es la reproducción del vídeo y se van a abrir las clases. Y luego cada vídeo, lo que os digo, ¿no? Tiene un test que va en concreto con cada uno de los vídeos, ¿no? Entonces, si dais aquí a donde pone test clase uno, pues se abrirá directamente pues el test correspondiente, ¿vale? Es un test que está hecho en Google Forms. Hay test que tienen 15 preguntas, hay otros que tienen 20, otros tienen 30. Bueno, depende un poco de la cantidad de información, pues tenéis un test personalizado por cada uno de los vídeos. Entonces, digo esto porque siempre es bueno hacer la cosa en paralelo. Por eso os decía que hacerlo de manera práctica, un poco con el vídeo, y luego la manera teórica es hacerlo con el test, ¿no? Para que aprendáis un poco lo que os pueden preguntar. Y luego tenéis algunos apuntes, no en todas las clases hay apuntes, pero sí que en muchas hay estos apuntes que están todos en PDF. Por ejemplo, esta es la clase uno de informática básica. Aquí tenéis, por ejemplo, un PDF que son las unidades de medida. Bueno, aquí un poco la explicación. Em, la estructura básica del ordenador. Bueno, acordaros que los que vais a C2 en GVA, esto no lo vais a hacer porque no os lo piden, pero los que van a C1 sí que van a necesitar la informática básica. Bueno, este sería el curso de... Lo tenéis disponible en los dos, en las dos plataformas, es decir, para C1 como para C2 vais a tener todos los mismos vídeos, pero ya digo que los de C2 no hace falta que los veáis, pero tenerlos los vais a tener. Bueno, si bajamos un poquito más, os vais a encontrar que empiezan las clases de Windows 11, ¿vale?
Entonces, si alguien tiene Windows 10, porque estáis en corporaciones locales o no tenéis Windows 11, nos podéis avisar porque no abriríamos Windows 11 y os abriríamos Windows 10, ¿vale? Lo digo porque en algunos ayuntamientos todavía siguen tirando de Windows 10. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo estoy aquí en la clase número 8 de Windows 11, lo mismo, tiene el vídeo, este es el de los atajos de teclado, aquí tenéis el test 8, sería abrirlo después de ver el vídeo y hacerlo. Este, por ejemplo, tiene 20 preguntas. Y luego los atajos de teclado, que son los apuntes que vamos colgando porque a lo mejor los necesitáis, ¿vale? Estos serían los atajos de teclado de Windows. Bueno, pues todo esto sería un poco la parte de los programas. Ya digo que en este caso, pues para los que vais a GVA, tenéis sobre todo común el Excel, Word, Windows, Outlook. Esos son los cuatro bloques comunes. Y unos tenéis informática básica y otros no. Y Windows 11 que también lo tenéis en los dos bloques. Por ejemplo, aquí tengo el de Excel. Este es el Excel vuestro, el de GVA. Lo mismo, tiene agrupado por bloques de la clase 1 hasta la 8. Bueno, aquí tenéis un poco todos los vídeos, por si acaso os interesa. Luego apuntaros más adelante, pues ya lo tenéis aquí. Y quería hablar también del cronograma que nosotros os hemos preparado pensando en las dos cosas, ¿no? Aquí no estoy hablando del Ayuntamiento de Valencia. Los que estáis en C2 podéis ver los vídeos de Windows 11. Sí, sí, pero es que la informática básica me refería al hardware, a partes del ordenador, todo eso son como está formado de la informática básica, Mari Carmen. Pero Windows 11 sí, sí, Windows 11 es obligatorio, ese lo tenéis. Sí, sí. O sea, hablaba de las partes del ordenador y todo eso, ¿no? Eso para mí es como la informática básica. Entonces, sí, sí, tenéis todo. Entonces, este es el cronograma que hemos adaptado porque hay gente que ya se apuntó con nosotros. Pero bueno, estábamos haciendo grupo y nos estaba costando un poco. Y entonces la gente que se ha apuntado ya antes no tenía este cronograma, tenía otro. Y entonces lo que hemos hecho ha sido readaptarlo, ¿no? Pues para ver si podemos, sobre todo, tener clases en directo con vosotras, porque estamos haciendo grupo y bueno, hasta que no haya un mínimo de 20-25 personas, pues en principio pues las clases estas de simulacros, pues las dejaremos grabadas, pero no lo haremos en directo. Y a mí me gustaría que fueran en directo, pero bueno, estamos en ello. Bueno, a lo que voy. El cronograma os sirve de organización de todos estos temas que os estaba contando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos puesto que empezarais, para aquellas personas que les interese, pues que empezarais la semana que viene. Por ejemplo, Mari Carmen, que ya está con nosotros, Vicente, una persona que no está aquí, que también está con nosotros. Bueno, em, eh, tendrían que, ya llevan avanzado algunos temas, pues bueno, pues eso que llevan avanzado. Pero los que queréis incorporaros ahora, pues tendríamos que empezar en junio. Entonces, ¿veis? Lo he organizado por dos clases, ¿no? Dos clases diarias de Word, la uno y la 2. Ver un poco ese par de vídeos, hacer ese par de test y ya, con eso más o menos podríais ir tirando. Esto no es que haya que cumplirlo obligatoriamente, pero que sí que os sirve a vosotras y a vosotros y a nosotros para tener por lo menos un espacio de trabajo común y en el que nos podamos organizar, ¿no? Aquí no vais a ver los simulacros, ¿vale? Porque de momento pues estamos pendientes un poco de a ver si los organizamos para hacerlos en directo y si no, pues os los pasaremos grabados, ¿no? Entonces, sería el lunes empezamos con Word, el martes Excel, dos clases de Outlook. Bueno, este sería el bloque central para vosotras de cómo tenéis que prepararos. Vale, hemos tenido que incluir agosto, julio y agosto, para que os diera tiempo un poco a llegar, sobre todo al último mes, sobre todo para aquellas personas que vais a C2, que vayáis hasta octubre. Este calendario va hasta octubre, ¿vale? Entonces, las últimas clases de octubre son las herramientas colaborativas que os lo piden. Teams, OneDrive, SharePoint, OneNote. Estas herramientas colaborativas también os la piden. Sé que no tenéis muchas preguntas en el test, que son 10 preguntas. Pero bueno, son 10 preguntas que al final, si no es para esto, te va a servir para ayuntamiento, y si no es para ayuntamiento, te servirá para corporaciones locales, y si no, para AGE. O sea, al final, una formación es muy común, sobre todo la informática. Las leyes no tanto, a lo mejor, pero la informática es muy común. Bueno, el caso es que en los últimos temas de octubre tenéis las herramientas colaborativas. Ahora os digo dónde están. Y luego, un poquito más abajo de este cronograma, tenéis lo que son los temas, ¿no?
¿El uno y el 2 qué es? Pues el uno es la cinta de opciones y el atajos de teclado. De Word, copiar, cortar, pegar. Si hay cosas que ya sabéis, pues ese vídeo no lo veis y os vais directamente al test. Y hacéis el test porque mucha gente aprende por los test más que por los vídeos y otra gente no. Necesita vídeos y no tanto test, ¿no? Está hecho un poco para que os pueda encajar a cada uno y a cada una de vosotras. Y luego, bueno, el de Word tiene 40 temas, o sea que es bastante largo y extenso. Tenéis que ir poco a poco. Habrá cosas que ya sabéis, podéis saltar, y habrá cosas que no sepáis nada y digáis, pues bueno, pues este tema me interesa, pues lo voy a ver. Entonces, tenéis 40 de Word, 42 de Excel. Hay cosas básicas, hay cosas más avanzadas, porque claro, para ajustarlo bien a todos los niveles, pues es complicado. A lo mejor a ti, que vas a C2, pues no te interesan, por ejemplo, estos últimos temas, por ejemplo, de Excel, ¿no? Tablas dinámicas, ¿no? A partir del 35. Tablas dinámicas, gráficos dinámicos, formularios macros. Bueno, pues no le doy mucha importancia, no voy a eso. Vale, pues te los quitas de encima, no los haces y bueno, prefieres a lo mejor centrarte más en los primeros temas que son a lo mejor los más fáciles, ¿no? Formato de celdas, formato de hojas, bueno. Entonces tenéis que hacer un poco también vuestra propia selección porque hay muchos vídeos, ¿vale? Yo no digo que nosotros hacemos un temario un poco para que abarque todo lo máximo posible, porque nunca sabemos qué es lo que nos pueden preguntar. Por ejemplo, en AGE, no sé si alguien de vosotras ha ido a AGE este sábado pasado. ¿Habéis ido alguna? ¿Alguno? Sí, ¿y qué tal? La informática, tremenda, ¿no? O sea, muy difícil. O sea, han puesto cosas que no son nivel, no sé si ha sido a C2, muy dura, claro, es que es un drama, es que había preguntas muy complicadas. En C1, bueno, C1 sí, bueno, era bastante difícil. Yo creo que era más difícil C2 incluso, pero bueno. Sí, sí, muy difícil, muy difícil. Bueno, el caso es que por mucho que temas que tengas, pues hay veces que te sorprenden y te dicen, oye, pues esto ponen preguntas muy difíciles. Pero bueno, cuanto más intentemos abarcar, pues mejor. Bueno, el caso es que tenéis aquí los temas de cada uno de vuestros bloques. Windows 11 tenéis 36 temas, en Outlook son un poquito menos, son 19 más los 6 últimos temas que son de herramientas colaborativas, desde el 20 al 25. Y ya está, porque vosotros no tenéis Access. Así que este es un poco el cronograma de estudio que nosotros planteamos. Y luego, por otro lado, esta clase que quería también que nos sirviera y vierais un poco cómo, cómo podemos hacerlo para que no os sintáis abandonados, ¿no? Que digáis, pues bueno, pues, me dejan aquí todo el temario y ala. Pues nosotros nos interesa que vengáis a los simulacros en directo para que os probéis, para que tengamos un vínculo y que podamos hacerlo juntos, ¿no? Ya digo que estamos en ello, ¿vale? Y que estamos buscando un poco la manera de sincronizarnos para poder hacerlos, ¿no? Pero bueno, ya os iremos contando. El caso es que la clase de hoy, si estáis preparadas y preparados, quería haceros dos pequeñas pruebas, si os parece, que es como hacemos nosotros los simulacros en directo, que es que son unos test. En este caso, he puesto dos test distintos, ¿vale? He puesto dos test, uno de nivel medio y otro de nivel un poco más avanzado, para que nos probemos, para que veamos un poco dónde estáis y cómo os sentís con las preguntas, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si os parece, os cuento cómo lo hacemos. Lo hacemos, yo os comparto el enlace, este enlace. Si lo queréis hacer ahora, bien, y si lo queréis hacer después con la grabación, pues mañana o lo que sea, pues lo hacéis luego tranquilamente. Yo preferiría que lo hicierais ahora, pero bueno. Os paso el enlace por el chat de Zoom, ¿vale? Hola Patricia, no sé si te he dicho algo. Hola MBE9. ¿Qué tal? Soy Sergio. Bueno, os he pasado el enlace del nivel medio. No sé si lo podéis ver por el chat. ¿Sí? Vale, pues lo vamos a hacer ahora si os parece. Si estáis con el móvil, lo podéis hacer con el móvil. Todas las preguntas, esto es muy importante. Las preguntas que no sepáis las podéis dejar en blanco y las preguntas que contestéis con acierto, pues hacéis luego ya la transformación en la nota neta.
Y las que contestéis mal, pues os descontáis un poco, pues 0,33 o 0,25. Bueno, cada uno tenéis un poco lo que os puedan descontar, ¿no? De los errores. En este caso son 15 preguntas y he dejado dos de reserva, ¿vale? Entonces, para que no sea muy largo. Entonces, R1 y R2 son dos preguntas de reserva, de tal manera que si hay alguna mal que yo haya redactado mal o que hay alguna polémica, pues nos vamos directamente a la de reserva y cogemos la de reserva. Vale, pues este test está preparado para 15 minutos, ¿vale? 15 preguntas en 15 minutos. Yo creo que vais bien de tiempo. Es un minuto por pregunta, más o menos. Yo creo que más o menos se suele ser lo más o menos estándar. Así que si queréis, yo siempre pongo un contador de tiempo para también que vosotras y vosotros os manejéis un poco cuánto tardáis, si vais bien en tiempos. Lo pongo en la pantalla y si os parece, pues empezamos cuando queráis. ¿Os parece? ¿Sí? Vamos a ello, a ver qué tal. Pues venga. Si alguien tiene alguna consulta, ya cierro el micrófono yo también. Si alguien tiene alguna consulta, ya me habláis por el chat, ¿vale? Para no molestar a los que están haciendo el examen. ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Pues empezamos. Muy mal, rival. ¿Eres... ¿Tu nombre en el simulacro quién es? Lo miro. Ah, Lorena. Vale, sí, ya lo he visto, Lorena. Por eso te decía tú conmigo, que vas a aprender un montón, ya lo verás. Pero tienes que ser muy constante. Maite, a ver, que te vea yo. Maite, yo también me llamo Lorena. Ah, ok, dos. Ay, la leche. ¿Y por qué A ver, eh, ¿y dónde estáis? Lorena. ¿Y por qué no tengo solo... ¿Y por qué solo tengo una Lorena? ¿Lo habéis enviado? ¿La habéis dado a enviar? ¿Os ha salido la nota? Lorena, tienes que dar... Ah, que no has terminado, Lorena. María José Soriano, ¿le has dado a enviar? Rivalta, y soy Lorena Sánchez. Ah, vale, tú eres rival, vale. Claro, hay que darle a enviar cuando terminéis. Vale, o sea, Lorena, una de las Lorenas, ya sé quién eres. Vale. Rival eres tú. Vale. Bueno, ¿cómo lo habéis visto? Un poco difícil. María José Soriano. Bueno, a ver, María José Soriano. Lorena Martínez, bueno, ni tan mal. Vale, Patricia. Vale, tenéis que tener un objetivo, ¿no? Eso es lo más importante. La preparación exige lo que os he dicho antes. Necesitáis ser constantes. Ni tan mal, ¿qué significa? Que estás en la mitad, mitad. Que necesitas un empujón. Bueno, este es el medio. ¿Queréis hacer el avanzado? Sí, ¿no? No, no hace falta no hace falta los micrófonos. Tú escríbeme, yo te leo. Ah, que tienes un problema con Microsoft 365.
No, 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 no. Lorena, no puedes trabajar con 365 la versión de la nube, ¿eh? Eh, Hay que descargarlo como sea. No, no, no. Entonces, Lorena, si quieres, más adelante me mandas un correo o hablas con María por el chat, digo por el chat, por el WhatsApp o lo que sea, y yo te digo cómo puedes hacerlo, ¿vale? Para que tengas el... Hablas con María, Lorena, sí, habla con María y yo le digo lo que tienes que hacer, ¿vale? Para que tengas el Microsoft 365, ¿eh? No puedes trabajar con la nube porque no va de eso, entonces no te va a servir de nada. Tienes que tener instalado el 365, la versión escritorio. Es la que os piden. Bueno, ¿os parece que hagamos el avanzado? Sí, ¿no? Luego voy a corregir todo, ¿eh? Voy a corregir todas las preguntas una por una. Y voy a explicar por qué es esa opción. A ver qué tal. Tú eres Cristina, ¿no? CGF, ¿no? Sí, vale, genial. Pues venga, vamos a ello. Las que habéis llegado un poquito más tarde, a lo mejor no os ha dejado, o sea, no os ha dado tiempo a hacer el primero, pues hacéis si queréis el segundo. Ya estáis aquí. Entonces, os paso como antes el enlace. A ver, el nivel avanzado. A ver, es que quería ver más o menos dónde estabais. Mari Carmen, tienes la última versión de Microsoft 365 y de... No, 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 no. No, 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 no. No os vale la versión web, ¿vale? Aunque coincidan cosas, por ejemplo, los atajos de teclado, cosas de esas, no os vale. No os dejéis engañar con eso, ¿vale? Tenéis que bajaros la versión de escritorio. Si queréis os mando un correo y os digo más o menos cómo lo podéis hacer. Las dos opciones que tenéis. Sí, la última versión de escritorio, pero si es de escritorio, sí. Vosotras tenéis que hacer con Microsoft 365, que es la que os piden. Ah, vale, entonces sí. Si es de escritorio versión 365, está bien. Vale, os paso el enlace para... ¿Cómo que no es 365? ¿Y cuál es? ¿2024? ¿2021? La ha instalado tu marido. Vale, esto se ve muy fácil. Si tú abres Word, por ejemplo, mira, Mari Carmen, esto lo puedes hacer muy fácilmente. A Espera, ver voy a... si sé encontrarlo. Lo que Sí. pasa que me aparecía algo de plus o no sé qué, entonces no Ve- acabo de saber qué versión tengo. Vale, sí, es muy fácil. Si tú abres Word, esto para Mari Carmen y para todas. Si vosotras queréis saber qué versión tenéis instalada en vuestro ordenador, lo primero es saber si está aquí abajo, ¿no? Las versiones de Word, Excel. ¿Las tenéis en la barra de Sí, a tareas? ver, yo Vale, lo pues busqué mira, es en aquí. cuenta, Sí, es en cuenta y aquí aparece qué versión tenéis. pues mira, a mí me sale Microsoft Office LTS Professional Plus 2024. Te vale, es igual que la 365. Vale, genial. Te vale, porque esa es la versión que no es de una suscripción, o sea, no pagas mes a mes, que tú has No, comprado no, una licencia, te has gastado 15 euros en la licencia y te vale para siempre. Lo único que tiene es que no tiene actualizaciones, pero bueno, las actualizaciones son mínimas. O sea, mm, no hace falta tener las últimas actualizaciones. ¿Vale? Porque no vale. cambian mucho. Entonces, los que tengáis 365, yo tengo 365 para empresa, pero los que tengáis 365, la Home, 365 profesional, o la de 2024, 2021, incluso 2019, también os vale. ¿Vale? Porque no cambia Vale. mucho. Pero la que sí que cambia ya a partir de la 2016, esas sí que son muy antiguas y esa no os va a valer. Y la de Outlook, la versión web, como que no, ¿verdad? Es muy simple, viene el vídeo. Tendría que bajar la Sí, versión escritorio. sí, sí. Vale, La versión vale, pues la descargo. de... Sí. Tiene que ser la de escritorio. Es que la versión web es muy simple Sí, es muy sencillita. y muy sencillita. Claro, es que como la del móvil. Es que Sí, sí, es muy es sencilla. nada, lo Nada, es mínimo. nada, nada es lo mínimo, sí, sí. Esa Vale, nada. vale. Vale, pues si queréis, os apetece y tenéis un poco de tiempo, pues hacemos el segundo. Acordaos que está grabado. Si os tenéis que marchar o no tenéis tiempo, pues luego lo veis grabado.
Pues vamos a la segunda, al segundo, a ver qué tal. Este es mucho más difícil, ya os lo aviso, pero bueno, yo quería ver un poco dónde estabais. Os paso el enlace. Bueno, hay que intentarlo. Ese es el enlace que os acabo de poner. Lo mismo, 15 minutos y si me decís que lo podéis ver, el avanzado, a ver, es el avanzado, ¿no, Sergio? Sí, es el avanzado. Vale, perfecto. Vale. Pues nada, empezamos con el tiempo. 15 minutos, lo mismo, 15 preguntas, 2 de reserva. Os aviso más o menos a la mitad para ver qué tal. Vale, hemos terminado la prueba del avanzado. A ver qué faltaba alguien. Muy bien, Mohamed. Fenomenal, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, pues ya he visto los comentarios, que era bastante complicado, ¿no? Sí, ¿no? Vale, quería ver un poco dónde estabais y ya más o menos sé dónde estáis. Vale, así que nada, vamos a corregirlo. La segunda parte del simulacro. En C2 no hay Access. ¿Hay alguna pregunta de Access? ¿Sí? No, no hay. Access no tenéis. A lo mejor se me ha colado alguna pregunta de Access. Sí, yo creo que la pregunta 9, ¿no? Sí, lo estoy viendo ahora. Ah, sí, varias. Ah, sí, es verdad. Estoy viendo ahora. Vale, pues esa nada. Cogemos las de reserva. La R1 y la R2. Así que esas os las quitáis, si les habéis fallado. Vale, pues vamos a corregirlo. Vamos a corregir el nivel medio primero. Y así veis un poco cómo es el proceso que seguiríamos en los simulacros. Em, vale, si tenéis cualquier cuestión con respecto a cualquier pregunta, pues me podéis escribir por el chat o podéis abrir el micrófono y me preguntáis. Vamos a hacer la corrección y voy a explicar un poco cuál es la correcta y por qué es la correcta. Entonces, empezamos con el nivel medio. La primera pregunta nos hacía referencia a Outlook 365 y cuál es la configuración de cuenta que permite sincronizar todas las carpetas y acciones entre varios dispositivos y el servidor. Bueno, esto es una pregunta muy típica que suelen poner. Las cuentas que están sincronizadas siempre son las que se llaman IMAP, ¿vale? Las cuentas IMAP son aquellas, por ejemplo, las cuentas que tenéis de Gmail o de Yahoo o Hotmail, todas esas que están en Internet y que tú puedes directamente trabajar en Internet con ellas, pues se llaman cuentas IMAP. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la C, 1C, ¿vale? Para que más o menos se os vayan quedando los términos y veis, si os lo preguntan, pues que os acordéis de eso. Hace una sincronización entre lo que yo hago en Outlook y lo que yo hago en la página del correo, si es Gmail o si es Yahoo o lo que sea. Quiere decir que si yo hago una carpeta en Outlook, pues directamente esa carpeta se va a ver reflejada en Gmail cuando lo abra. ¿Vale? Eso se llama una sincronización. 1C. 2. Esta está hablando de Word y dice qué función cumple las líneas viudas y huérfanas. Pregunta también que es bastante típica y ¿para qué sirven? Bueno, pues básicamente sirven para lo siguiente. Cuando nosotros tenemos Word y tenemos un documento, imaginemos que tenemos aquí un pequeño documento, voy a poner aquí, por ejemplo, pues que tenemos un documento de 20 párrafos. Acordaos que el párrafo es aquel que tiene un comienzo y un final en el punto y aparte. Eso se llama párrafo. Bueno, pues tenemos esta situación en la que nosotros, el párrafo termina y cuando termina un párrafo se pueden quedar al final de la página, se pueden quedar párrafos cortados, ¿no? Como es este caso. Mirad, este párrafo se ha quedado aquí cortado. Quedan 2 líneas en una página y las otras 3 líneas están en otra página. Bien, cuando os pregunten por las líneas viudas y huérfanas, se refiere a que no a que se queden 2 y 3 líneas, sino que se quede solo una línea. ¿Vale? Entonces, esto Word no lo permite, no permite dejar una sola línea en una página. Por eso, cuando nos vamos a la configuración de párrafo,
que está en la pestaña de inicio, en el grupo de párrafo, justo en la esquina, aparece aquí configuración de párrafo. Esta configuración de párrafo sirve para que nosotros podamos controlar las líneas, ¿no? Líneas del documento. Y fijaros que está siempre puesto por defecto, si os lo preguntan, siempre está marcada. Siempre. ¿Qué significa esto de control de líneas viudas y huérfanas? Significa que yo no puedo dejar una línea sola. Puedo dejar dos, puedo dejar tres solas, pero una no se puede. Entonces, para eso sirve el control de líneas viudas y huérfanas. Entonces, ¿cuál es la viuda y cuál es la huérfana? ¿Vale? Bueno, cuando lo voy a quitar para que lo podamos ver, porque claro, si está marcado no lo va a hacer. Entonces lo voy a quitar un momento, le digo aceptar y fijaros lo que va a pasar. Yo lo que voy a hacer es que voy a mover un poquito el documento y se va a quedar esta línea aquí sola, al final de la página, de la primera página. ¿Veis? Tengo dos páginas, se ha quedado esta línea sola. ¿Cómo se llama a esta línea que se ha quedado aquí sola? Pues se le llama huérfana. La huérfana, y esta es una pregunta muy típica, es la línea que se queda ella sola al final de la página. ¿Me seguís? Si se queda sola al final de la página, se llama huérfana, ¿vale? Pero si se queda, voy a ver la línea viuda para que veáis la diferencia. Imagínate que se queda aquí, vale, esta línea aquí sola. ¿Veis? Se ha quedado una línea. ¿Cómo se llama a esta línea que pertenece al otro párrafo? Voy a bajar un poquito el zoom para que lo veáis bien. Aquí. Vale, ¿qué ha pasado? Que esta línea pertenece a este párrafo que he pintado en gris. ¿Me seguís? ¿Cómo se llama a esta línea que he pintado yo en rojo? ¿Cómo se llama esta línea que se ha quedado sola al principio de la página? Pues se le llama viuda, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre una huérfana y una viuda? Pregunta muy típica en las oposiciones. Bueno, pues a esto se le llama la línea viuda. Se queda sola al principio de una página. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hace realmente el control? Qué hace este botón de control de líneas viudas y huérfanas? Pues no lo permite. No permite que una línea se quede sola. Si yo ahora lo activo porque lo tenía quitado y le digo aceptar, fijaros, ¿ves? No lo permite, ¿ves? Me ha pasado dos líneas a la siguiente página porque no permite que esté sola, ¿vale? Pues para eso sirve. Así que la respuesta correcta a esa pregunta sería, en este caso, la D. 2D. Impide que una línea quede sola al principio de la página o aparezca sola al final de una página. Dime, Lorena. ¿Cómo? No, no. La huérfana es la que se queda al final de una página y la viuda es la que se queda sola al principio de una página. No. Vale, esto es muy importante que lo tengáis claro porque es la típica pregunta que hacen. ¿Lo aprendiste al revés? No. Acuérdate lo que acabo de hacer. Esta que se ha quedado aquí sola al principio de la página se llama viuda. Una línea viuda aparece sola al principio de una página. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y la otra que acabo de hacer, voy a deshacer esta que acabo de hacer antes, que se ha quedado sola una línea al final de una página, se le llama huérfana. Aquí tendríais que buscar alguna técnica mnemotécnica, ¿no? De cuál es uno cuál. Pero bueno, la que está al final siempre se llama huérfana. Vale, pues esa sería la respuesta correcta a la pregunta número 2. La pregunta 3 es de Excel. ¿Cuál es la función correcta para contar celdas que contienen valores numéricos y celdas con texto? Es decir, tenemos un Excel y tiene números y letras. ¿Cuál es cuál? Bueno, aquí os pueden preguntar sobre dos principalmente, que es contar y contar a. Entonces, nos está diciendo la siguiente situación. Tenemos aquí números, 12, el 45, el 67. Aquí tengo un texto,
texto, palabra. Vale. ¿Qué cuenta una y qué cuenta otra? Si decimos contar, solo contar, estoy en Excel, contar, si yo marco tanto los números como las letras, ¿qué pensáis que cuenta? ¿Qué hace contar? Pues acordaros, contar solo cuenta los números. Si le doy a intro, ¿veis? Me dice tres. Hay tres celdas de las cinco son números. Contar cuenta números. Pero la otra que hay, que se llama igual a contar a, la que tiene la A, esta que se llama contará, si yo marco las cinco celdas, ¿cuántas me va a contar? ¿Me va a contar los números solo? ¿Me va a contar los números y los textos? Pues fijaros, cuenta todo. Lo que está escrito. Lo que está escrito. Si hay celdas, si hay fechas, si hay números, todo lo que haya escrito lo cuenta. Cinco, ¿veis la diferencia entre contar? Lo voy a poner aquí al lado para que lo veáis. La primera que hice, que cuenta 3 se llama contar. Y la de abajo se llama contar a. Voy a subirlo un poquito más para que lo podáis ver. ¿Veis? Contar solo cuenta los números, tres números, y contar a cuenta las celdas que están con algo escrito. Bueno, por lo tanto, en la pregunta que nos hacía referencia, en este caso dice, claro, contar celdas en un rango que contiene las dos cosas, ¿no? ¿Cómo se llama la función? Contar a. 3a. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Pregunta 4. Habla de Windows 11. Son preguntas muy típicas, muy básicas. Bueno, básicas, a ver. Son preguntas que son muy preguntables, ¿no? Dentro de lo que son las oposiciones. Bueno, pregunta número 11. Digo, número 11. Pregunta número 4. Windows 11. ¿Cuál de las siguientes opciones del panel de configuración permite gestionar las actualizaciones del sistema? ¿Cómo se llama esa herramienta que hace que un sistema operativo como Windows pueda actualizarse? ¿Qué habéis contestado en la 4? La A, la B, la C, la D. La C, muy bien. La C, Windows Update. La herramienta de actualizaciones es Windows Update. ¿Vale? Esa es la respuesta correcta. Si os lo preguntan, muy bien, Mari Carmen, las actualizaciones las hace Windows Update. Esto lo podéis buscar en cualquier ordenador. Si aquí, en el buscador, en la parte de abajo, en la cajita de búsqueda, ponemos, por ejemplo, actualización. Si nosotros buscamos actualizaciones, que es lo que hace en realidad, es buscar, fijaros la herramienta que abre, ¿veis? Se llama Windows Update y me dice si el ordenador está actualizado o no. Ya os lo sabéis. Cuando pregunte Windows Update, sabéis que siempre habla de actualizaciones. Así que la pregunta número 4, en este caso la respuesta correcta es la C, como decíais. Pregunta 5. Esta es de informática básica. En la arquitectura de un ordenador Windows 11, ¿qué se encarga de ejecutar las instrucciones de un programa o de los programas? Bueno, las instrucciones de los programas siempre se encarga el procesador. El procesador, unidad central de proceso, lo que hace básicamente es que se encarga de ejecutar eso, ¿no? Es decir, los programas. ¿Qué es lo que hace la memoria RAM? ¿Qué hace la memoria RAM? Almacena lo que es la información de manera no permanente. Es decir, que si yo estoy trabajando con muchos programas a la vez, todo ese trabajo que yo estoy realizando con el ordenador se tiene que almacenar de alguna manera. ¿Dónde se guarda? En la memoria RAM. Y cuando tú guardas, por ejemplo, si haces un documento y lo guardas, entonces se almacena en el disco duro, ¿vale? Es decir, el disco duro sí que es permanente. Terminas de hacer un documento, lo guardo y lo guarda en el disco duro. Pero, en este caso, como nos pregunta cuál es el dispositivo que se encarga de ejecutar todo ese procesamiento, acordaos, instrucción, procesador, procesamiento, tiene que ver con la CPU, ¿vale? Unidad central de proceso, procesador, 5C. 6. Un atajo de teclado para centrar. ¿Cuál es el atajo que centra? De los pocos, bueno, de los pocos, de los atajos básicos que a lo mejor sí que tendréis que mirar, sería cuál es el que centra, cuál es el que lleva a la izquierda. Entonces, fijaros, tengo este párrafo está centrado a la izquierda. Siempre, por defecto, Word centra a la izquierda. Pero ¿cuál es la combinación de teclas?
Las de centrar, justificar, derecha, izquierda, son estas. Control Q para izquierda, control T de Tarragona para centrar, control, esa es más fácil porque es control derecha, control D, o sea que esa es muy fácil de identificar, y control J, que es justificar, también es muy fácil de identificar. Entonces, si os ponen justificar, ya sabéis que empieza por J, si es derecha empieza por D, y las otras dos, que son las que en realidad hay que más o menos recordar, es que la izquierda es Q y la del centro es T. Bueno, pues en este caso la pregunta correcta sería control T, así que en nuestro test que estábamos haciendo sería 6C. Control T centra un párrafo. Pregunta número 7. ¿Qué herramienta permite, en Excel, está hablando de Excel, qué herramienta permite resumir y analizar grandes cantidades de datos, permitiendo filtrar, ordenar, agrupar por diferentes campos? Bueno, esto se llama, dice de forma dinámica. Ya más o menos la pregunta, ya os estaba diciendo más o menos cuál podría ser la respuesta. Bueno, pues la herramienta que lo hace es tabla dinámica. Una tabla dinámica es muy sencilla de entender porque ¿para qué sirve esta tabla dinámica? Pues fijaros, nosotros tenemos en este caso un documento como este. Esta es una tabla muy grande de datos. Fijaros, aquí tiene es un inventario. Entonces, claro, tiene un montón de datos. Entonces, yo lo que hago con el inventario es ordenar este inventario, porque claro, ¿cómo lo ordeno? ¿Cómo lo agrupo todo? ¿Cómo sé toda la información que tiene? Pues fijaros, puedo seleccionar toda la tabla que yo tengo, toda esta tabla de datos, que fijaros es bastante grande, y mirad lo que hago. Me voy a insertar y dentro de insertar lo que hago es convertir esta tabla tan grande de datos, lo convierto en tabla dinámica. ¿Qué es lo que hace una tabla dinámica? Una tabla dinámica, hago el proceso un poco rápido, pero simplemente para explicarlo. Lo que hace una tabla dinámica es que pueda hacer esta tabla en otra distinta, ¿veis? Me abre otra tabla distinta y en esta tabla yo puedo lo que se llama agrupar, ordenar los datos. Por ejemplo, si yo quiero saber, en este caso, cuántas unidades he vendido de un producto. Por ejemplo, si tengo aquí el nombre y la cantidad, yo puedo resumir, en este caso, fijaros, puedo resumir solo en una tabla, puedo resumir, en este caso, solo los artículos, es decir, mis productos y las cantidades que yo he vendido. Esto lo he hecho esto lo explico más tranquilamente en las clases, pero esto lo he hecho directamente con una ordenación de campos. Yo puedo reordenar la información de una tabla gigantesca y resumirla en algo más pequeño. Y me permite, ya digo, ¿no? Ordenar, organizar una tabla. A eso se le llama tablas dinámicas. Así que la respuesta correcta en este caso sería la C. 7C. No sé si os sonaba el tema de las tablas dinámicas. A lo mejor es un poquitín avanzado y a lo mejor no os lo preguntan nunca, pero bueno, siempre está bien saber más o menos de dónde puede proceder. Bien, la pregunta se sonaba el nombre, pero nunca la has utilizado. Bueno, pues ya verás un poco si vas viendo un poco las clases, ya irás viendo un poco para qué se utilizan. Pero bueno, básicamente lo que he explicado es lo que hacen. La pregunta número 8. Para programar una reunión con varias personas, viendo la disponibilidad que tienen de horarios, de lo que están haciendo ellos, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué herramienta lo hace? Bueno, pues esto lo hace lo que se llama el asistente de programación. Estamos hablando de reuniones, me tengo que reunir con alguien. Yo abro, en este caso, Outlook. Esta es la versión escritorio, la que voy a abrir, es la versión escritorio de Outlook. Vale, entonces, que esta es la que le decía también a Mari Carmen que tendría que descargarse, ¿no? Que tendría que ver. Porque es la versión, o el hermano mayor, ¿no? La hermana mayor del Outlook web, porque tiene todas las herramientas de trabajo. Este es Outlook. Me está hablando de reuniones. ¿Dónde hago reuniones? En el calendario. Si os lo preguntan, las reuniones las puedo hacer en el calendario. Pero este calendario que sale es mío. Este es el mío, el del trabajo mío. Pero no es el de otro compañero. Entonces, ¿cómo puedo ver yo si quiero hacer una reunión con gente para poder trabajar con ellos? Y poder una reunión, pues esto se hace desde aquí. Se hace desde nueva reunión. Nueva reunión, estoy en el calendario, nueva reunión, que es este botón de aquí. Lo que me permite es que abramos la reunión para poder agendarla y decir, oye, ¿quién va a venir a la reunión? Pues para ver quién va a venir a la reunión necesito, o bueno, puedo utilizar esta herramienta de aquí que se llama asistente para programación. ¿Vale? Este asistente de programación, que es una herramienta de reuniones, ¿para qué se utiliza? Pues fijaros, este que me aparece aquí es mi calendario.
Y yo tengo disponible o tengo ocupado estas zonas que están en gris, ¿vale? Esas que están marcadas en gris. Eso está ocupado. Si yo quiero hacer una reunión con alguien, tengo que agregarle como asistente. ¿Veis? Le agrego como asistente a mi reunión. Le digo agregar como asistente. Y fijaros, yo aquí puedo poner como asistente, por ejemplo, a Opopíldoras, ¿no? El otro correo que tengo. Así que nada, le digo que venga y venga a la reunión. Y fijaros lo que me aparece. Me aparece rayado, ¿veis? Este rayado pertenece a Opopíldoras, de tal manera que yo puedo ver desde mi calendario su calendario. Y no tiene disponibilidad, ¿veis? Ahora mismo está rayado, entonces yo no puedo utilizarle porque no sé el horario que tiene. Esta persona tendría que decirme, oye, pues mira, de 2 a 3 estoy en la reunión de tal, o he ido de viaje, o no estoy en la oficina, no puedo reunirme. Tiene que rellenarlo esa persona. Así que el asistente lo que hace básicamente es conjugar dos calendarios distintos para poder ver los horarios de dos personas. Para eso sirve el asistente para programación. Y de eso nos habla esa pregunta. Así que la respuesta correcta es 8B, el asistente de programación dentro de nuevas reuniones. Pregunta 10. La pregunta 10 nos habla de copiar formato. Dice, si queremos aplicar este formato a varios bloques de texto no consecutivos, ¿cómo lo puedo hacer? Está hablando de Word. Bueno, el formato se refiere a esto. Si nosotros tenemos un párrafo de color rojo, negrita, cursiva, y este formato de rojo, negrita, cursiva se lo quiero aplicar al párrafo 3 y al párrafo 5 y al párrafo 7, es decir, saltándome uno, ¿cómo lo puedo hacer? Pues se hace con la brocha, ¿vale? Con lo que se llama copiar formato. Si os preguntan sobre copiar formato, se puede hacer de dos maneras. Si lo hacéis con el teclado, serían dos combinaciones. Tenéis que aprendéroslas, porque esta es una pregunta que hacen mucho. Control Alt C y Control Alt V. Control C, todo el mundo lo sabe, es copiar. Y Control V es pegar. Cuando os pregunten por copiar formato o pegar formato, lo único que le tenéis que añadir es el Alt, porque el Control C es igual, Control V es igual y simplemente le añado Alt, ¿veis? Alt, Control C, Alt, Control V. Esto es con el teclado, pero si no quiero utilizar el teclado, entonces tengo que utilizar la brocha. Y se hace con doble clic. Doble clic en la brocha, que es lo que nos hacía referencia a la pregunta, y fijaros, puedo aplicar el formato al párrafo 3, seguir bajando, aplicarlo al 5, seguir bajando con la rueda del ratón y aplicarlo al 7, párrafo 7. Y siempre llevo la brocha, ¿veis? En mi puntero siempre llevo la brochita porque le di doble clic en la brocha de Word, que significa copiar formato para que nosotros podamos aplicarlo a diferentes párrafos que no tengan por qué estar seguidos. Así que la respuesta correcta a esta pregunta sería la C, hacer doble clic en el icono de copiar formato. ¿Por qué no es la primera? ¿Por qué no es esta? Control C, Control V. ¿Esto es copiar formato o es copiar normal? Es copiar normal. Entonces no puedo utilizar formato. Ahora, si aquí me hubieran puesto Control Alt C y Control Alt V, entonces sí. Entonces lo hubiera dado como válida. ¿Vale? Así que la respuesta correcta en este caso solo podría ser la C. 9C. 10. ¿Qué error se muestra si una fórmula intenta dividir un número con una celda vacía? Bueno, tenemos un Excel. Entonces, en este Excel estamos dividiendo, nos estés diciendo, una celda que tiene un número, da igual, el 6, por ejemplo, y lo divido con una celda que no tiene nada. El 6 lo he escrito yo, pero la celda la he cogido y está vacía. ¿Qué resultado nos dará? Si tú divides algo entre una celda vacía, es como dividir algo entre cero. Cuando tú divides algo entre cero o vacío, el resultado o el error es div cero. Está dividiendo con algo que en realidad está vacío. Mirad la fórmula. Igual al 6 dividido entre J9. ¿J9 tiene algo? No, entonces es un cero. El error que da siempre dividido entre cero es div cero. La respuesta correcta en este caso sería la C. Dividimos entre cero, dividimos entre nada, pues nos va a dar siempre ese error. Windows 11, pregunta número 11, ¿qué herramienta se utiliza para eliminar los archivos temporales, los archivos antiguos y vaciar la papelera? Bueno, a esto se le llama liberador de espacio en discos. El liberador de espacio en disco es una herramienta que tiene directamente Windows. La podéis buscar en la caja de búsqueda, dentro de la barra de tareas, podéis buscar aquí liberador. Si nosotros buscamos liberador,
sale la herramienta de la que nos está hablando. Esto es Windows 11. Es una herramienta muy típica, ¿vale? Que os pueden preguntar, ¿para qué sirve esta herramienta? El mismo nombre lo dice, liberar espacio en disco. Es decir, liberar espacio en el disco duro. ¿Qué se puede liberar? Pues la basura. Todo lo que sea basura. ¿Os acordáis de Internet, no? Los archivos temporales, la papelera de reciclaje, las cookies, estas famosas. Bueno, pues todo eso, la caché. Bueno, todo eso se elimina directamente con esta herramienta. Le digo aceptar y entonces empieza a decir que si desea eliminar. Le digo que sí, porque es todo basura. Y el liberador empieza a trabajar, ¿veis? Unidad para liberar y empieza a vaciar la papelera, los archivos, la caché, todo lo que es basura en el equipo lo elimina. Así que la respuesta correcta es 11C. ¿Os sonaba liberador de espacio en disco? ¿Algo? ¿Nada? ¿Sí? Ah, mira. Pregunta 12. ¿Sí te sonaba, María José? Vale. Word 365. ¿Cuál es el atajo de teclado para realizar una búsqueda dentro del documento? ¿Qué habéis puesto en la 12? ¿Cómo se busca en Word? Pregunta también muy típica. ¿Cómo se hace para buscar? ¿Cuál es su atajo de teclado? La A, María José, control B, muy bien, Mari Carmen, control B, la A, Mari, muy bien. Eso es, control B, abre búsqueda. Aquí hay dos preguntas que os pueden hacer, básicamente. Si nos preguntan sobre cómo se abre lo que estáis diciendo, ¿no? Buscar, entonces control B. Cuidado, que os pueden decir, oye, control B en realidad abre búsqueda, pero que en realidad lo que está haciendo es abrir el panel de navegación, ¿vale? No, cuidado, no abre una ventana diciendo buscar, abre navegación. Pero es que en navegación yo puedo buscar. Y aquí la otra típica pregunta que pueden hacer es, oye, ¿cuántas pestañas tiene el panel de navegación? ¿Puede buscar por títulos? ¿Puede buscar solo páginas o puede buscar resultados? Que es lo más típico, buscar un resultado. Acordaros, es abre el panel de navegación, que en realidad es para lo que se utiliza. Pero si os preguntan por reemplazar, que sería la otra herramienta, acordaros que esas dos herramientas también están en la pestaña de inicio. Son dos pestañas que están juntas siempre. Buscar y reemplazar. Buscar, ya lo hemos dicho, es control B, pero reemplazar es control L. También es muy típica porque tú piensas que en realidad es como buscar. Pues no, es para cambiar una palabra por otra. Entonces, si decimos control L, no me llega el dedo. Aquí. Fijaros lo que abre. ¿Veis la diferencia entre los paneles? Panel de navegación, control B. Reemplazar. Cuidado que este panel es un poco peligroso porque dice buscar y reemplazar. Porque aquí está la pestaña de buscar, ¿veis? Pero para que yo pueda abrir este panel de buscar y reemplazar, acordaos, tiene que ser con control L, ¿vale? Para poder abrir esta pestaña. ¿Veis la diferencia? Control B, control L. De esas las tenéis que saber. Y de las otras que he dicho antes de alineación, control Q, control T, control D, control J, también. Más cosas, más preguntas. 13. ¿Cómo se indica una referencia absoluta? Es decir, que cuando yo arrastre la celda no se mueva. ¿Qué habéis contestado en la K13? Es cómo se nombra una referencia. Mari dices la A, ¿no? Ah, no, eso es lo de antes, ¿no? ¿Qué pensáis en la referencia absoluta? La C, aquí ni idea. Vale, es el dólar, muy bien. El dólar es el que, muy bien, Lorena, el dólar es el que indica la referencia en una celda de Excel. Quiere decir que si nosotros tenemos una tabla, esta tabla, y nosotros hacemos una fórmula en esta tabla, imaginemos que nosotros queremos multiplicar el precio por la cantidad. O sea, yo me voy aquí fuera y le digo, a ver, precio, el precio por la cantidad, por la cantidad. Vale, ya tengo la multiplicación hecha. Pero voy a quitar un momento esta tabla, ¿vale? Para que veáis la fórmula. Bien. Igual. Cantidad. Digo, perdón. Ahí. Precio F6 por G6. ¿Veis? Esto es una tabla que yo multiplico precio por unidades. ¿Cómo se llama a esta referencia? Cuando no tiene dólares. Lorena, no tiene dólares.
¿Cómo le llamo? ¿Qué referencia es? Si la referencia que tiene dólares se llama absoluta, la que no tiene dólares, ¿cómo se llama? Muy bien, relativa. Esto se llama referencia relativa, que significa que yo no tengo dólares. En el momento en el que yo una fórmula le ponga los dólares, esto que yo he puesto en esta celda se llama absoluta. Esta celda G6 que tiene los dólares no se va a mover. ¿Cuándo? Cuando yo arrastre la fórmula. Cuando yo arrastre desde la esquina hacia abajo, esa celda G6, mirar, G6, al arrastrar hacia abajo, siempre es G6, ¿ves? La segunda es G6, la siguiente es G6, ¿y qué es lo que cambia? La que no tiene dólares. Por eso se llama relativa, porque cambia cuando yo arrastro hacia abajo, F8, F9, va cambiando, pero la que no se mueve nunca es la que tiene los dólares. Referencia absoluta. Así que la respuesta correcta, muy bien, 13C. 14. Que si deseamos que la primera letra de una palabra de un párrafo esté en mayúsculas, utilizaremos. ¿Qué tal en esta? Dice de un párrafo. ¿Sí? Tipo oración, muy bien. 14D. Las tipo oración es muy típico. Cuando nosotros tenemos un párrafo como este, por ejemplo, y nosotros queremos ponerle que la primera letra, voy a ponerla en minúscula un momento, de para, este para está en minúsculas. Pero si nosotros le decimos tipo oración, ¿qué es lo que va a hacer el tipo oración? Pues que siempre la primera palabra la va a poner así, en mayúsculas. Este también es muy típico, cambiar a mayúsculas, cambiar a minúsculas y tipo oración. Esas son las tres que os pueden preguntar, porque las otras, pues hombre, ya por más o menos deducción las puedes sacar. Pero tipo oración, acordaros, mirar la T de tipo. La T está en mayúscula. Bien, así que siempre va a poner la primera letra. Ahí me he colado. Esta no la puedes fallar, Lorena, porque es muy fácil. Primera letra del párrafo va a ponerla en mayúscula. Y le pasa lo mismo cuando es un punto y seguido, ¿vale? Si yo aquí tengo puesto la C minúscula, porque me he equivocado, mira cuándo, está en minúscula. Si yo le digo está al principio del párrafo, no, está aquí en medio, pero da igual. Si está después del punto y seguido y le dices tipo oración, la pone en mayúscula, ¿ves? La pone en mayúscula. Punto y seguido, principio de un párrafo, ¿vale? Después del punto. Así que la respuesta correcta en este caso sería el tipo oración. Muy bien. Pregunta 15. Esta pregunta es bastante más difícil. ¿Qué función devuelve verdadero si todas las funciones se todas las condiciones se cumplen y falso si al menos una no se cumple? ¿Qué función lógica devuelve verdadero? ¿Es un o? ¿Es un sí? ¿Es un i? Muy bien, es un i. Ni idea, solo he descartado por exactamente, porque las condiciones son muy fáciles. Si se cumplen todas, es un i. Si falla alguna, va a poner falso, no va a poner verdadero, ¿vale? En cambio, pues es también muy fácil de interpretar porque es, oye, si no se cumple una, se cumplirá la otra, ¿vale? Esa es la diferencia entre un i y uno. Y por último, las dos últimas preguntas que eran las de reserva es las típicas, esto es para informática básica, que a lo mejor a las C2, a los que vais a C2, no os van a preguntar sobre esto, pero cuidado, porque se puede interpretar que están en Windows 11, y es verdad. Porque son unidades de almacenamiento. En qué se mide el almacenamiento? El almacenamiento, acordado, se mide en byte, ¿vale? En lo que es la palabrita byte. Pero el byte es la unidad, en realidad, de almacenamiento un poco más básico. Todas las demás, que ya no suenan a todos, megabyte, gigabyte, todas esas ya no suenan. Pero aquí nos preguntan a qué equivalen 1024 terabytes. ¿Qué habéis puesto en la R1? La D. Muy bien. Es petabyte, ¿vale? Es decir, en la secuencia siempre es, lo que nosotros conocemos es giga, tera, Mari, ¿te suena tera? Giga, tera, y el siguiente que viene es peta. ¿Sí? Pues el siguiente que viene es peta. Hombre, yo creo que no van a llegar a las demás, porque las demás son niveles más avanzados. Entonces, bueno, yo como mucho llegarán aquí.
a peta. Pero si os preguntan por el siguiente de peta, es, en este caso, exabyte, ¿vale? Peta, hexa, zeta y iota. ¿Vale? O sea, que el último en este caso sería iota. Hay más, pero bueno, ya no van a preguntar sobre esto. Pero por si acaso, sobre todo esta, que se llama petabyte, sí que os la pueden jugar. R1. Respuesta correcta, la D. Y por último, para terminar el nivel medio, sería en Excel la función, es una función muy básica, que es un sí. Si, y dice, si A1 es mayor que 10, da aprobado, y si no lo cumple, da suspenso. ¿Cuándo da suspenso? ¿Qué habéis puesto en la R2? ¿Cuándo daría suspenso? Cuando es un 11, ¿11 es mayor que 10? Sí, entonces nada. ¿10,5 es mayor que 10? Sí, entonces nada. ¿10 es mayor que 10 o no? ¿Es mayor que 10 el 10? No. Si aquí me hubieran puesto mayor o igual, Mari Carmen, ¿me sigues? Mayor, aquí en la función me hubieran puesto mayor o igual, entonces, cuidado, ya el 10 sí es el 10. O sea, pero como no me pone nada, un 10 no es mayor que un 10. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Incluso por descarte, aunque no sepas mucho, lo podías haber solucionado. Bueno, acuérdate, si hubiera puesto mayor o igual o no. R2C. Bueno, pues hasta aquí el simulacro medio. Si os parece, solucionamos el avanzado. Ya he visto las notas, he visto que, bueno, era muy difícil para lo que a lo mejor vuestro nivel requiere. Pero bueno, yo quería, sobre todo, un desastre, ya lo he visto. Quería más o menos ver dónde estabais, ¿no? Así que de este, aunque lo corrija, os va a venir bien saber y que veáis un poco nombres. Y bueno, nunca se sabe. Bueno, primera pregunta del avanzado. En Excel, ¿qué función permite realizar cálculos encontrando la entrada adecuada para el valor que se desee? Bueno, esto se llama buscar objetivo. La opción D. Esto es muy fácil de interpretar porque nosotros podemos tener una tabla de precios y de cantidades. Y entonces, si en algún momento os preguntan por esta situación, pasa lo siguiente. Bueno, yo quiero conseguir un objetivo. Si yo, imagínate que yo multiplicara los precios y las unidades, luego lo ves. Sí, sin ningún problema. Si os tenéis que marchar, iros, ¿eh? Y luego ya lo veis tranquilamente. Bueno, esto es el objetivo que yo tengo que cumplir. Entonces, el objetivo es 1.275, que en realidad es lo que cuesta el precio por la unidad. Si nosotros queremos conseguir un objetivo más grande, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que ir a datos y dentro de datos tendría que ir a una opción que se llama análisis y previsión. Y se llama buscar objetivo. Un buscar objetivo lo que hace es buscarme cuál es el valor al que yo quiero acercarme. ¿Vale? Entonces, dice que la celda K8, que es la que en realidad me está dando el resultado, yo quiero que en realidad me dé 1.500. En vez de 1.275, yo quiero conseguir mi objetivo de 1.200. ¿Qué celda tiene que cambiar para que me dé 1.500? Pues solo puedo cambiar o el precio o las cantidades. Esto es muy típico en una empresa. Imagínate que tú quieres cambiar las cantidades. ¿Cuántas cantidades tendría que vender yo para que en vez de que me dé 1.275 me dé 1.500? Le digo aceptar y fijaros, él ya me dice que yo tendría que vender 29,4 existencias para llegar al objetivo. ¿Me seguís? Buscar un objetivo significa cambiar celdas para encontrar el resultado final. A eso se refiere esta pregunta. 1D. 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre un archivo de datos PST y un OST? ¿Os acordáis de lo que he dicho antes? De lo que es un IMAP. ¿Qué era un IMAP? Que era un correo IMAP. Un correo sincronizado. Un correo que es igual que Gmail, igual que Yahoo, igual que Hotmail. Bueno, pues todos los IMAP, y esto es muy importante porque os lo van a preguntar, seguro, un IMAP siempre tiene que ver con los OST y un POP tiene que ver con los PST. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunten sobre esta situación, IMAP es OST y POP3 es un PST. Bueno, más o menos. Pues la respuesta correcta a esta pregunta es
Diferencias entre un archivo de datos y un PST y un OST. Acordaros, el PST no tiene sincronización, no tiene sincronización con el servidor. Y lo que he dicho antes, si es sincronizado, es IMAP. Y si es IMAP, acordaos, siempre está vinculado la palabra IMAP a OST. Os sonará a chino. Pero os tenéis que quedar con eso. Si está el correo sincronizado, es IMAP y es OST. Totalmente. Si es un PST, ya es otra cosa. ¿Vale? Ya está hablando de otros tipos de archivo. La respuesta correcta es 2B. Bueno, ¿qué sucede si utilizamos la función buscar X? Buscar X es la nueva función que sustituyó a buscar V, que a lo mejor os suena mucho más, buscar V que buscar X. ¿Qué pasa si el valor no lo encuentra? Y no hemos definido el valor, el argumento, si no se encuentra. Bueno, pues lo que va a ocurrir básicamente es que nos devuelve un error ND. Los errores ND son muy típicos siempre que os lo pregunten y con esto es lo que os tenéis que quedar. El error ND siempre aparece con funciones buscar. Siempre. Cuando os digan, oye, un error de buscar X, un error de buscar V, vosotras a ND, porque es el error que devuelve siempre de manera predeterminada. Error buscar V, buscar X, vosotras a ND. 3, C. 4. ¿Qué componente gestiona el acceso a la memoria RAM y la comunicación entre el procesador y los periféricos? Esta es una pregunta de informática básica. ¿Cuál es ese componente que gestiona todo, ¿no? Que gestiona la memoria, el procesador, los periféricos. ¿Qué habéis contestado? Si habéis contestado en la 4, ¿quién no gestiona eso? Nada. Muy bien. Pues se llama chipset. El chipset, nada. El chipset puente norte, puente sur es el que gestiona la memoria y el procesador. Todo eso es lo que gestiona el chipset. Que aquí también os podrían haber puesto, en vez del chipset, podría haber preguntado sobre placa base. Pues la placa base es la que gestiona un poco todas esas combinaciones dentro de lo que es el equipo. 4A. 5. ¿Cuál es la ventaja de utilizar tablas en Excel en vez de rangos? Bueno, la diferencia básicamente es que las tablas lo que nos van a permitir es que permitan referencias estructuradas. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que no utilizan referencias. Si recordáis antes, cuando estaba en Excel, voy a volver un momentito al Excel para que lo veáis. Cuando yo hice la fórmula, esta fórmula, ¿os acordáis? De F5 por F6, esto es un rango, es decir, es una fórmula normal. Es decir, aplica celdas. Una celda por otra celda. Pero esto se llaman rangos normales. Pero puede ocurrir que en vez del rango normal pase esto, que cuando tú haces una fórmula de precio por unidad, y con esto es con lo que os tenéis que quedar, en vez de multiplicar F5 por F6, ¿qué está multiplicando aquí? ¿Tú ves aquí alguna celda? ¿Tú ves aquí F5 por F6? No, estás viendo un nombre, nombre por nombre. Bueno, pues a esto se le llama o fórmulas o referencias estructuradas, que significa que yo tengo que multiplicar, en este caso, un nombre por un nombre, no una celda por una celda, porque las celdas, en este caso, tienen nombres, no funcionan con celdas. Y a eso es lo que se llama referencia estructurada. Así que la respuesta correcta sería la C, 5C. Bueno, ya digo que este examen es verdad que era muy difícil, pero bueno, había que probarlo. 6. Windows 11. ¿Qué partición del disco contiene los archivos necesarios para iniciar el sistema operativo? Bueno, aquí en este caso sería la partición del sistema EFI. ¿Vale? La correcta sería la 6C. Cuando os pregunten por esto no es de Windows 11, ¿eh? También pasa al multiplicar en diferentes libros. Sí, si están en formato tabla, Mohamed, si está en formato tabla, sí. Si están en formato rango, no. Siempre cogerá las celdas. Pero si está en formato tabla, tiene referencia. Tiene nombre.
Bueno, entonces, en esta pregunta de las 6, las particiones se hacen en lo que se llama administrador de discos. El administrador de discos es una herramienta que tiene Windows 11. Vale, para abrir la herramienta podéis hacerlo desde el botón de inicio, aquí, en la banderita de Windows. ¿Vale? Aquí abajo, el botón de inicio, pero en vez de hacerlo con el botón izquierdo, lo hacéis con el botón derecho. ¿Vale? Botón derecho, botón de inicio y fijaros, aquí tengo la administración de discos, ¿veis? Hay una herramienta que se llama así. Esto vais a ver todas las herramientas de Windows en el curso para que lo tengáis más o menos claro. ¿Qué hace la administración de discos? Pues en la administración de discos lo que hace es lo siguiente. ¿Sabéis cuál es el disco duro? El disco C, ¿vale? Pues el disco C está partido en trozos. ¿Qué trozos tiene? Pues tiene la partición donde arranca, la partición donde tú guardas las cosas y una partición de recuperación. Con esto es con los que os tenéis que quedar. Un disco duro está particionado en trozos. ¿Cuál es la que arranca? La que arranca se llama partición del sistema EFI. Se llama así. Esta de aquí, que se llama NTFS, directamente, que aparece aquí la C, esta es la de datos, donde tú guardas todo, documentos, imágenes, vídeos, todas esas, el explorador de archivos, donde tú guardas las cosas, se llama datos o NTFS para resumirlo. Y aquí está la partición de recuperación. Si el equipo deja de funcionar o tengo algún problema, arranca con esta parte del disco duro, porque aquí está guardada como en el móvil, ¿no? Cuando restableces el móvil desde fábrica, pues aquí está la recuperación de fábrica. Bueno, pues nos está hablando de esa situación, ¿no? Esa pregunta. ¿Desde dónde arranca? Partición del sistema EFI. Os suena a lo mejor muy lejano, pero bueno, así os podéis acercar un poquito más. 7. ¿Qué tajo de teclado permite borrar el formato? La BIOS también, ¿no? La BIOS, en realidad, Mohamed, lo que hace es, en realidad no está dentro del disco duro, la BIOS. La BIOS es como un chip que está en la placa base. O sea, es una memoria. Y la BIOS lo que hace es arrancarte el equipo. Pero al arrancarte el equipo para que mantenga la hora, la fecha, eso es lo que hace la BIOS. Que mantenga lo que son los dispositivos, ¿no? Pero la partición que arranca Windows se llama partición EFI. ¿Vale? Acuérdate, la BIOS es una memoria que es un chip que está instalado en la placa base. Eso es la BIOS. O sea, si me preguntas si está dentro de la partición EFI, en ese caso, no. Porque la partición EFI pertenece al disco duro. ¿Sí? Vale. Pregunta número 7. ¿Cuál es el que borra el formato? No, para el arranque siempre utiliza la EFI. Lo único que la BIOS la utiliza para arrancar lo que es los dispositivos que están instalados. Incluso si tú entras en BIOS, Mohamed, si tú entras en BIOS, no entra en el sistema operativo. Entra en un programa, en un software que va aparte. Pregunta número 7. ¿Qué atajo de teclado permite borrar el formato? Fijaros, habla de negrita, cursiva, el subrayado, el color. ¿Cuál es la combinación que hace? Esta pregunta también es muy típica que os la puedan hacer. Borrar formato. Bueno, pues en este caso la combinación de teclas es muy bien. La C, control espacio. Yo tengo aquí un formato dado de color rojo y yo lo quiero quitar. Acordaros, control espacio y me borra el negrita, el cursiva, el subrayado. Pero fijaros, no me ha borrado el centrado. ¿Veis? No ha borrado el centrado. Solo borra formato. ¿Cuál es la combinación de teclas que borra el centrado? O el espaciado, o el interlineado, o la sangría. Estos no son herramientas de fuente. Las herramientas de fuente son estas, negrita, cursiva, pero las herramientas de párrafo son otras, son estas de aquí. ¿Cuál es la que borra? Mohamed, ¿lo sabes? ¿Cuál es la que borra el formato de párrafo? Es decir, que quite el centrado, por ejemplo. ¿Qué combinación? Control W.
Control W quita la alineación, el espaciado, el interlineado. Así que son dos combinaciones que tenéis que saber. Control espacio, control W. 8. ¿Qué función devuelve la posición relativa de un elemento en un rango que coincide con un valor específico en un orden especificado? Bueno, a esta función se le llama coincidir. Coincidir es una función que siempre nos devuelve la posición. Siempre que os hablen de posiciones, siempre es coincidir. ¿Vale? No devuelve el valor de la celda. No me dice, oye, en la celda hay un 3, en la celda hay un 7. No, me va a decir, oye, esta palabra está en la fila 7 o esta palabra está en la columna 3. ¿Vale? Eso es lo que hace coincidir. 8C. 9. Ah, vale, esta es la que me decíais de Access. Vale, esta la anulamos, esta nada, la voy a eliminar ya. Vale, voy a recoger las preguntas de la reserva. 8. En Excel, esta la hemos visto. 9. En Excel, ¿qué significa que una fórmula devuelva el valor nulo? Bueno, esta pregunta es muy difícil porque nulo es un error que solo aparece muy de vez en cuando y es la siguiente situación. Mirad, yo tengo aquí eh, estos números: 10, 30, 50 y 70. Esto los tengo en una columna y en la otra columna tengo aquí el 6, el 7, el 9 y el 3. ¿Vale? Y yo tengo que multiplicar esta columna por esta columna. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos multiplicar esas columnas, haríamos lo siguiente. Esta columna, que serían todos los datos, con el asterisco, por esta columna de aquí. Esto es lo que haría para multiplicar dos rangos distintos. Si yo hago intro, me los va a multiplicar. 10 por 6, 30 por 7, 50 por 9. Entonces, la fórmula que yo he hecho ha sido multiplicar un conjunto de celdas, que son las azules, por un conjunto de celdas, que son las rojas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si aquí, en vez de un multiplicar, no hay nada? Oye, no hay operación, no hay ni suma, ni multiplicación, ni nada. ¿Qué pasará? Pues que el error que nos da es nulo. ¿Veis? Cuando yo multiplico una columna por otra, perdón, un conjunto de celdas por otro conjunto de celdas, y aquí en el medio yo no pongo ningún símbolo, ni suma, ni multiplicar, ni restar, no hace nada. Es decir, el resultado es nulo porque no encuentra la coincidencia entre los dos. No sabe qué fórmula tiene que aplicar. Ya digo que este error, con que os quedéis con esto, pues es suficiente, porque es lo que máximo pueden preguntar sobre nulo, yo creo. Así que, en este caso, dice que no hay intersección entre los rangos. Claro, no se pueden unir los rangos, no hay unión entre ellos. No hay multiplicar, no hay sumar, no hay restar. ¿Me seguís? 9C. 10. Bueno, estoy cambiando las preguntas, ¿eh? Porque como había dos erróneas, pues ya estoy cambiando el propio test. En Windows 11, ¿qué protocolo se utiliza habitualmente para... Esta es muy, muy típica si vais a informática básica o Internet o redes, que también os puede entrar dentro de Internet, os van a hacer este tipo de preguntas. ¿Qué protocolo se utiliza para la asignación dinámica de direcciones IP en una red local? Bueno, acordaros, una IP es una dirección que tú tienes en tu ordenador. Para que entendáis esto de las IPs, si tú pones en Google, ¿cuál es mi IP? Y buscas cuál es tu número con el que estás yendo a Internet a través del router, este es el número que me asigna el router para poder salir a Internet. O sea que mi número para que yo pueda navegar es este. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Esto lo entendéis, ¿no? Una IP es un número con el que tú asignas para que el ordenador tenga un DNI, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A eso se le llama, en vez de DNI, se le llama IP. Bueno, pues, ¿qué hace este DHCP? Espérate que he abierto por ahí algo y no me acuerdo. Vale, aquí. A ver si me centro. Aquí. Vale, ¿qué es lo que hace DHCP? Pues básicamente que lo que hace es transformar o asignar esas direcciones. ¿Quién lo asigna?
¿Quién asigna ese número? Pues lo asigna este protocolo, se llama así. DHCP es el protocolo que te permite asignarte una IP. Si mañana vuelves a hacer buscar IP, te la habrán cambiado, porque las IPs son dinámicas, van cambiando cada vez que te vas conectando y el router te asigna a través de este protocolo, que se llama así, DHCP, es el que hace que te cambien los números todos los días o por semanas, bueno, depende de cómo tengáis configurado. ¿Me seguís? DHCP hace que cambien los números IP cada día. Quedaros con eso. Pregunta número 12, que ahora va a ser la 11. ¿Qué sucede si ignoramos una conversación de correo? ¿Qué se llama ignorar? Bueno, pues esto es muy importante para el Outlook. Tenéis que estudiaros muy bien estas tres herramientas. Ignorar, limpiar y bloquear. Porque son las tres típicas que os pueden preguntar. ¿Qué significa ignorar? Que cuando yo tengo un mensaje, por ejemplo, este mensaje que me ha llegado de Sergio, revisar examen, este mensaje, si yo lo ignoro, ¿qué va a hacer ignorar? Pues ignorar dice, mueve los mensajes actuales. Es decir, este mensaje que estoy viendo lo mueve directamente a la papelera, a elementos eliminados. Y los futuros de esta conversación también. Es decir, que si esta persona, Sergio H., me vuelve a hablar en esta misma, digo, en la misma conversación. La conversación es revisar examen. Si me vuelve a hablar sobre este asunto, también se van a la papelera. ¿Me seguís? Esto se llama ignorar, ¿vale? Y luego tenemos limpiar y bloquear. Pero bueno, la pregunta nos hacía en referencia a esta concretamente, ignorar. Acordaros, borra el mensaje actual y los futuros sobre esta conversación. 11A. Esta que ahora es la 13, ahora es la 12. Bueno, ¿qué herramienta permite agrupar filas de datos que tienen el mismo valor en una columna para mostrar un cálculo de forma automática? Bueno, ¿os acordáis de antes que hemos dicho que tablas dinámicas lo hacían? Hace esto, realmente. Lo que hace es agrupar columnas, filas, ordenar. Bueno, pues también hay otra herramienta que lo hace, que se llama subtotales. Así que tanto subtotales como las tablas dinámicas lo que hacen siempre es agrupar las filas y las columnas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Pues que subtotales no tiene filtros. En cambio, tablas dinámicas sí tiene filtros. 12b. La 14, que es de Access, la voy a eliminar. La retiramos de aquí y nos quedamos con la última pregunta, que sería, en este caso, la 13. Luego yo os voy a pasar todo bien, ¿eh? Es decir, esto que estoy haciendo los cambios, yo os lo voy a pasar. ¿Cuál es la función de tecnología Smart Art, perdón, Smart Art, Smart en los discos duros? ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Esta pregunta también es de informática básica. Entonces, ¿qué hace? Pues básicamente lo que me avisa la tecnología es si hay un fallo en el disco duro. Si hay un fallo en el disco duro, hay una alerta en el ordenador y me salta diciendo, oye, el disco duro tienes que repararlo, el disco duro tiene fallos. Pues eso lo hace la tecnología Smart. Me avisa sobre posibles fallos en el disco duro. Y por último, para terminar, tenemos dos reservas, que son las que tenéis que utilizar para vuestra nota final, que sería una de Outlook y una de Windows. Windows 10, no, Windows 11. Vale. Pregunta de reserva o número uno. La R1 nos dice, en Outlook, ¿qué protocolo se utiliza para el envío de los mensajes? Bueno, aquí hay dos protocolos que os tenéis que saber, que son estos dos. El protocolo POP, el protocolo POP y el protocolo SMTP. ¿Por qué? Porque son los dos que están vinculados al correo electrónico. El POP3, este de aquí, es el que recibe los mensajes. Recibe. Y el SMTP, y este es muy fácil de saber, es el que envía. Si empieza por la S, es saliente. Envía mensajes salientes. Empieza por la S. SMTP, saliente, envía. ¿Vale? Para que tengáis un poco alguna regla mnemotécnica que os pueda ayudar luego si os salen estas preguntas. ¿Vale? Son muy típicas estas, ¿eh? De POP3, de SMTP, de IMAP. Bueno, R1C. Y por último, Windows 11, el administrador de dispositivos permite. ¿Qué es esto del administrador de dispositivos? Pues lo mismo, podéis ir a la caja de búsqueda, ponéis aquí dispositivos y aparecerá el administrador de dispositivos. Otra herramienta muy importante dentro de Windows, tanto de Windows 10 como de Windows 11, ¿qué es lo que hace el administrador de dispositivos?
Esto es lo que aparece en el administrador de dispositivos. Fijaros, todo lo que viene en este listado son cosas del ordenador. Por ejemplo, la pantalla, el Bluetooth, la cámara, los USB que están por aquí abajo. ¿Dónde están? Que no los veo. Las unidades de disco, el disco duro, el teclado. ¿Esto qué es? Los monitores. ¿Esto qué es? Controladora de bus serie universal, los USB, bus serie universal. ¿Qué es? ¿Software o hardware? Es hardware, ¿no? Son dispositivos. Es decir, son directamente, pues, monitores, ratón, el teclado, son cosas físicas. Bueno, pues esto es hardware, ¿no? Bueno, entonces la pregunta dice, ¿para qué sirve esto del administrador de dispositivos? Pues tú ya sabes que es de hardware. Y el hardware siempre está instalado dentro del administrador de dispositivos. Así que la respuesta correcta sería la B. Actualiza, desinstala controladores del hardware. ¿Vale? Tiene que ver con eso. Bueno, pues hasta aquí los dos simulacros, uno más básico, nivel medio, otro nivel un poquito más avanzado. Y nada más por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta. Al final de los dos simulacros tenéis aquí un poco la información de lo que es el programa. Y nada más. Algunos de vosotros ya estáis apuntados, otros, pues si queréis apuntaros, os apuntáis. Y nada más. Muchas gracias por la asistencia. Espero que os haya servido, que veáis un poco el concepto y nada, sobre todo que os dé una idea de cómo pueden ser los exámenes y cómo podéis resolverlos. Así que nada, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mañana os mandamos, perdón, mañana os mandamos la grabación del vídeo y las soluciones y el test, por si acaso queréis hacerlo. La segunda parte del examen del C2 se hace en conjunto con la primera. Mohamed, sí, creo que es todo en el mismo día. Sí. Muchas gracias, Amita. Sí, Mari Carmen, están todos dentro del 3. Sí. Sí, van a ser así. En GVA son teóricas, son tipo test. 95 preguntas, sí, sí. A ver, lo fácil, lo bueno que tenéis es que solo son 10 de informática, pero esas 10 pueden daros la plaza, porque la gente se va a centrar más en las leyes y bueno, en el temario. Y las 10 de informática yo creo que pueden marcar la diferencia, aunque son pocas, pero bueno, si las aciertas, joder, son 10 puntos. Que la práctica, Mohamed, la tenéis en el Ayuntamiento de Valencia. No, en GVA no tiene práctico. Solo es teórico. Tipo test. El práctico para Valencia, ayuntamientos, es donde lo suelen poner. Está en Valencia, sí. Hmm. Que también es un plus, ¿eh? Porque, claro, hacerle el práctico tampoco es tan fácil. Así que nada. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.